Ladies and gentlemen, colleagues. Señoras y señores, estimados colegas, distinguidos oradores y panelistas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ahí donde estén, y una muy cordial bienvenida al equipo que está aquí presente en Ginebra a este webinar de lanzamiento de la hoja de ruta para el personal de salud pública y emergencias. Vamos a examinar las funciones, competencias y la gestión y clasificación de esto. Muy brevemente, algunas cuestiones de organización, si se me permite, antes de empezar. Contamos con interpretación en los idiomas oficiales de la OMS. Aprovechen para seleccionar el idioma que mejor o que más les convenga. Voy a pedir a los colegas, oradores y panelistas que por favor sigan los protocolos estandarizados de los webinarios, que apaguen el micrófono cuando no tomen la palabra y que hablen de una manera clara y a un ritmo que se pueda interpretar. Tenemos una función de chat y por favor, aprovechen esta oportunidad para participar y hablar a los panelistas. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde podrán ser tratados comentarios y sugerencias. Aténganse al nombre y al sistema de nombre y organización. La hoja de ruta que presentamos hoy es el resultado de una alianza extraordinaria con numerosas facultades de salud pública, organizaciones, expertos, instituciones, con la red global de alerta y respuestas a emergencias. Sigue el trabajo que hemos realizado el año pasado, también el trabajo de la presidencia de Italia del G20. Se ha recalcado en la pandemia el papel importante de la salud pública para poder responder a pandemias globales. Ha habido preocupaciones políticas, sociales y económicas. Al respecto, este trabajo se deriva de ello. La hoja de ruta que lanzamos hoy, que está disponible, ha sido publicada en el sitio web de la OMS. Por favor, aprovechen la oportunidad para tomar conocimiento de estos documentos. Se pretende reforzar las capacidades nacionales en todo el mundo para las funciones esenciales de salud pública, la respuesta de preparación en materia de emergencia, la seguridad en materia de salud y la cobertura sanitaria universal, estando totalmente seguros de que podemos atender la igualdad y no dejar a nadie a la zaga. Vamos a tener una presentación detallada sobre algunos de los elementos de esta hoja de ruta y su matriz progresiva, también las cotas de referencia para el progreso y la plena aplicación. Se hablará también de herramientas y oportunidades de dicha hoja de ruta y podrán no solo hablar con los asociados que se han mostrado sumamente activos en estos últimos 12 meses, sino que podrán también tratar con distintas partes interesadas en todo el mundo, con personas que se encargan de cuestiones de educación, sistemas, etcétera. Por supuesto que las instituciones nacionales de salud pública representan a los Estados miembros de la OMS y a través de ellos y con ellos esperamos poder realizar esta actividad. Contamos con una sesión inicial. Ahora voy a invitar al subdirector general del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y seguirá un panel de oradores y asociados. Después una sesión de preguntas y respuestas y después unas observaciones finales al final. Y espero que esto les ayude a entender algunos elementos clave de este trabajo. Voy a pasar pues al doctor Sotzifel, subdirector general del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, para su alocución inicial. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados colegas. Es un placer para mí estar aquí en este lanzamiento. Es un placer ver a colegas que no he visto desde hace tanto tiempo. Duncan, Neil y todos. Hace mucho que no los veía. Es un real placer estar aquí con ustedes en este evento tan importante. Hay que tener en cuenta el entorno actual, la crisis de la COVID, la situación en Ucrania. Todo esto nos recuerda que no estamos preparados adecuadamente a este tipo de emergencias y es necesario estar mejor preparados. Tenemos que reforzar la capacidad de los Estados miembros para poder prevenir y responder a las emergencias. Y es necesario también establecer una coordinación a nivel regional y global. La salud está relacionada también con la estabilidad del desarrollo, si no se tiene en cuenta el contexto global o el contexto de los países, será muy difícil contar con resultados esperados. Tenemos que colaborar en la arquitectura global para la salud y para la preparación y respuesta a las emergencias. Eso lo vamos a presentar la semana próxima durante la Asamblea de la Salud. Y tenemos también que examinar la reglamentación internacional en materia de salud, los distintos procesos y tratados. Esperamos que estos procesos van a contribuir a unos mejores resultados de salud a nivel de país. Respecto a la hoja de ruta, es sumamente importante, ya que nos va a permitir definir las funciones y los servicios que necesita el personal para poder dar servicio en los contextos nacionales y a nivel de país. Es necesario también entender cuáles son las competencias que se necesitan para poder ejercer las funciones de salud pública esenciales y cómo una educación de por vida y cómo los materiales didácticos deben ser diseñados y deben ser aplicados. Es necesario también contar con un mapa y medición de distintas ocupaciones del sector de la salud. Es un enfoque que llamamos de toda la sociedad y todos los gobiernos, pero tenemos que dejar claros cuáles son los procesos de salud pública, porque si solo trabajamos con eslóganes, pues no sirve de mucho. Y hemos establecido cuestiones más específicas en materia de respuesta y preparación de emergencias. Estamos haciendo lo posible para contar con el personal adecuado para las emergencias y garantizar que estas personas tengan la debida formación y que estén listas para empezar a trabajar con las instituciones nacionales. Vamos a hacer lo posible para incluir componentes en las formaciones de preparación a las emergencias para después desempeñar nuestras tareas rápidamente y reforzar nuestras capacidades. Quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido a esta tarea sumamente importante y pues alentar a la OMS para que continúe trabajando con todos ustedes en interés de los países. Muchas gracias, doctor Sose. Pues precisamente la OMS tiene el papel de catalizador para estas acciones y por eso tenemos un
asociación extensa con todas las partes interesadas y con otros invitados que tenemos hoy. Si examinamos cuál es la situación del personal sanitario en todo el mundo, queremos reforzar la capacidad del personal sanitario actual, pero queremos desarrollar también el personal sanitario del futuro y teniendo en cuenta servicios principales y tener en cuenta también la educación a nivel de licenciaturas o posgrado. Y queremos que después sean líderes en materia de salud, en los sistemas de salud en todo el mundo. Es un gran placer para mí que escuchemos una presentación de dos profesionales extraordinarios, la doctora Merin Hunter y Fatay Ogunlayi, que están al principio de su carrera profesional y que nos van a presentar una perspectiva general de la hoja de ruta. Merin y Fatay tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, Jim. Buenas tardes, distinguidos delegados. Me llamo Merin Hunter y soy posgraduada de la Universidad de Cape Town, de Sudáfrica, y mi colega Fatay del Reino Unido está aquí conmigo. Es emocionante estar aquí con ustedes en este lanzamiento de la hoja de ruta para alinear los trabajos de la OMS y los aliados o asociados. Durante más de 2 años, la COVID ha expuesto las debilidades en todos los sistemas de salud de todo el mundo, pero a pesar de ello nos ha recordado la interconexión existente entre los sistemas de salud, la sociedad y la economía y cómo abordar los determinantes de salud sociales para que se tenga un enfoque integral de la salud para reforzar el sistema de salud. Es necesario establecer unas competencias bien definidas para el personal de salud pública, pero es difícil en cuanto a la aplicación, en cuanto a la gestión, y también tiene que contarse con la debida confianza pública y tiene que mejorarse la salud pública, sobre todo en momentos en los que hay desinformación y eso pues pone en peligro la posibilidad de lograr estos objetivos que nos hemos sentado. Por ello, se ha respondido a través de la colaboración en torno a esta hoja de ruta con distintas asociaciones y organizaciones. En la declaración del G21 se elaboró un documento que pasó después a una consulta de expertos en 2021 para establecer después un grupo de trabajo asociados para el desarrollo de la hoja de ruta. La visión de esta hoja de ruta es establecer una fuerza de trabajo en todos los países para que puedan desempeñar todas las funciones de salud pública, también la preparación y respuesta a emergencias para lograr la cobertura sanitaria universal, la seguridad sanitaria y mejorar la salud y el bienestar. El propósito de esta hoja de ruta es establecer una serie de acciones, identificar las competencias que se necesitan, desarrollar una comprensión mutua de ciencia, clasificación y alcance, proporcionar una orientación de alto nivel, desarrollar bienes públicos y movilizar también el liderazgo político mundial y la participación de las partes interesadas en torno a un enfoque integrado para reforzar para el personal de salud pública. La fuerza de trabajo que ejerce las funciones esenciales de salud incluye todos los individuos que contribuyen al ejercicio de al menos una de esas funciones como parte integral de los servicios y sistemas. El personal no tiene una sola ocupación, sino que es un grupo de diversas ocupaciones, tanto del sector de salud como de otros sectores. Muchas gracias, Marín. Buenos días a todos. Soy Fatay, soy registrador público del Reino Unido. Sabemos que existe una amplia interpretación de cómo se ejercen las funciones de salud pública por parte del personal sanitario, muchas variaciones en distintos sistemas y tenemos distintas ocupaciones y distintos trasfondos que completan estas distintas funciones. El enfoque conceptual que vamos a recalcar aquí indica cómo hemos establecido el alcance, definición y las capacidades del personal
salud pública. Hay 3 ámbitos de acción que están interconectados y si examinamos el primer ámbito, eso incluye definir las funciones de salud pública esenciales y los servicios asociados con ellos en distintos países y en distintos contextos subnacionales. Eso se basa en el trabajo ya realizado por la OMS en 2021, que ha desarrollado y consolidado una lista común de 12 funciones esenciales de salud pública que pueden utilizar los distintos países. Como parte de este ámbito, el siguiente paso incluirá un desglose de estas funciones en otras subfunciones. Eso permite entender las tareas y el nivel de prestación de servicio y las personas que van a participar en estas funciones. Este ejercicio esperemos que recalcará algunas sinergias que son importantes en distintas funciones de salud pública esencial y permite un enfoque holístico para desarrollar unas capacidades de salud pública y un personal sanitario de salud pública. La palabra, muchas gracias. En cuanto al ámbito 2, pues en el ejercicio del ámbito 1 permite definir sus funciones, tareas y competencias que requiere el personal y establecer un mapeo y consolidación del marco actual. Queremos reunir a los socios para poder colaborar y desarrollar un programa de educación para determinar las funciones de salud pública esenciales. Así se podrán tener las debidas competencias y los distintos valores. Este ámbito de acción tiene el potencial de mejorar oportunidades para un gran progreso y profesionalización de la fuerza de trabajo. Muchas gracias. Y si examinamos el ámbito 3, la cartografía y la medición de las ocupaciones, como sabemos, la fuerza de trabajo de salud pública es muy amplia. Muchas de las ocupaciones tienen elementos de las funciones de salud pública esenciales que no han sido identificados como tales o no han sido clasificados adecuadamente en la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Este ámbito va a permitir facilitar enfoque de medición estandarizado que pone a los países para identificar distintas profesiones o funciones dentro de la prestación de funciones de salud pública esencial y cartografiarlos dentro de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones a nivel nacional que se alinee con la ISCO. Y eso ayudará a todos los países a supervisar el tamaño de su fuerza de trabajo, así como una comparación entre países. Permitirá también alinear los procesos de rendición de informes estandarizados de las cuentas nacionales de personal de salud que han resultado en una enorme mejora desde 2016. Hemos descrito el concepto y ahora tenemos que ver cómo se aplica este concepto. La hoja de ruta reconoce que cada país puede estar situado en distintos umbrales en las 3 áreas de acción, ámbitos de acción, y ya por eso ejecutar la hoja de ruta va a requerir un enfoque diferenciado a nivel de país. Eso va a tener en cuenta su capacidad y su contexto. Por ello, la hoja de ruta propone una matriz de progresión que primero ayudará a los países a analizar su situación comparándola con otras, evaluar su situación y tener en cuenta otros ámbitos también, utilizar esta cota de referencia para identificar lagunas y qué guías o herramientas se necesitan desarrollar para esta hoja de ruta. Y eso respaldará también el apoyo para la cobertura sanitaria universal. La seguridad global mejorará también la salud y bienestar de las poblaciones. Si pasamos a la siguiente, transparencia, la pregunta es ¿qué podemos hacer para ayudar? Bien, pues operacionalizar los ámbitos de acción que se recalcan en esta ruta requieren un gran apoyo de una amplia coalición de asociados y partes interesadas con distintos ámbitos de conocimiento y gobiernos financiadores, etcétera. Y alentamos a todos a nivel regional, nacional, a que contribuyen para que podamos tener los recursos necesarios para mejorar estas funciones de salud pública esencial y que estemos dispuestos para cualquier respuesta de preparación para las emergencias. ¿Y qué pasa de aquí al futuro? Una posibilidad de diseñar y desarrollar distintas orientaciones y elementos e instrumentos y pueden facilitar también la aplicación de distintas actividades entre estos 3 ámbitos. ¿Y qué significa todo esto? Pues la pandemia global, junto con otras amenazas de
atención sanitaria emergentes, como la CNT y otros, han recalcado la necesidad de tener una pericia de salud pública de confianza bien establecida y coordinada a nivel local, nacional e internacional. La hoja de ruta pretende preparar el camino para los países, la OMS y los asociados para que trabajen con sinergias y desarrollen una masa crítica de personal de salud pública que puedan proporcionar estas funciones de salud pública esenciales y respuesta y preparación en emergencias. No solo servirá para establecer unos sistemas de atención sanitaria más resilientes, sino que crean un cuerpo de profesionales de confianza al que se puede dirigir el público en tiempos de incertidumbre. Gracias. Muchísimas gracias a Marín y Fatay por esta presentación tan sucinta y concisa, una perspectiva general de los elementos más importantes de esta hoja de ruta. El documento es este, está ya publicado, está en el sitio web y ahí pueden tener más información. La presentación en PowerPoint también va a colgarse en el sitio web del evento después del evento. La colaboración es fundamental en esta hoja de ruta y ven la oportunidad que tienen desde su organización o su institución o su escuela o facultad de colaborar, de expresar su interés en esta hoja de ruta a través del sitio web. Hoy tenemos facultades de todo el mundo, de China, Estados Unidos, India, Italia, del Reino Unido, que ya están identificando o están demostrando este entusiasmo que tienen por ese trabajo. Y quiero dar las gracias a las facultades que ya han ayudado sobremanera. El profesor Feder y su equipo han ayudado a las deliberaciones del G21. Si ven las transparencias de la presidencia de Italia del año pasado, pues ven que esto fue el núcleo de las deliberaciones políticas. También el antiguo director general, la antigua directora general, la profesora Chan, doctora Chan, también queremos agradecerle su apoyo y respaldo. Seguimos con esta colaboración, pues bueno, y de eso trata nuestro próximo debate. Y ahora tenemos uno de los profesores de más experiencia del mundo, profesor Duncan Selby, que nos ha enseñado a todos desde hace años lo que es la salud pública. Es el presidente de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública y va a dirigirse a este distinguido panel de todo el mundo. Muchas gracias. No estoy seguro de cómo interpretar esto, pero yo me siento muy joven cuando he escuchado a Marini Fatay con esta presentación excelente. Pues nosotros apoyamos en gran medida esta hoja de ruta. Yo creo que no hay momento más propicio para tratar estas funciones de salud pública esencial. Eso ha sido un tema clave en nuestro instituto de hace años. Hay que entender qué funciones y competencias se requieren, pero nunca habíamos tenido este nivel de concentración en este tema. Yo creo que ha llegado el momento apropiado. Excelente estar aquí con todos ustedes. Tenemos 4 panelistas a los que se ha pedido que compartan sus experiencias sobre el desarrollo del personal sanitario en su contexto, y eso lo hemos visto a través de estos 2 jóvenes colegas. Se ha preguntado cómo operacionalizamos esto, cómo lo ponemos en la práctica en los próximos años. Y yo creo que eso es lo más importante. Fatay lo ha recalcado. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo ejecutamos? Eso es lo más importante. Y tenemos
estimado panel con la profesora Flavia Chencabú, espero haber pronunciado bien su nombre, que es la presidenta del Colegio de la Facultad de Medicina de Sudáfrica. Bienvenida. Y contamos con el profesor Neil Squires, que lo conozco muy bien, director de Salud Pública Global del Organismo de Seguridad de Salud del Reino Unido, la doctora Laura Mañana, que es presidenta de la Red Mundial de Salud Pública Académica, y el profesor Dale Fisher, presidente de la Red de Respuesta y Alerta a los Brotes Global. Vamos a tratar tres ámbitos de debate y vamos a pedir a los panelistas que lo cubran en unos minutos. Primero, ¿cuáles son las experiencias más importantes en sus propios países, en sus contextos, sobre cómo se refuerza el personal sanitario de salud pública y cómo se hace que esto sea algo práctico y real? ¿Cómo garantizamos que esto sigue siendo una prioridad para los responsables de políticas y para los propios políticos? La hoja de ruta es una intervención que tenemos que garantizar luego a largo plazo, ver cómo se mantiene esto en los programas. Ya veremos qué es lo que pasa en 5 años. Yo sé dónde quiero estar en 5 años y todos los países ya se centran en este reforzamiento de funciones de salud pública esencial y se está aplicando esta hoja de ruta. No hay una estrategia o hoja de ruta que tenga éxito sin la participación en esta ejecución de la fuerza de trabajo, el personal sanitario. Ese es el debate que estamos teniendo en estos momentos. Voy a darle primero la palabra a Flavia para que comparta sus opiniones con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Selby. Quiero decir, en principio, el honor que representa para mí poder estar aquí. Muchísimas gracias a todos los colegas. Poder decirles, buenos días, pues es excelente. He de decir que la educación basada en la competencia está enraizada y basada en las mejores pruebas para el diseño educativo. Es la manera más efectiva de alinear los resultados de educación y salud pública con las necesidades reales de la población en materia de seguridad. Pero se requiere un enfoque claro y deliberado, no es algo que va a ocurrir así por sí solo y automáticamente. Es necesario que haya una intención tras todo ello. Y ahí es donde entran en juego las funciones de salud pública esenciales. Y decir que este contexto es sumamente importante. Si tenemos en cuenta el marco de PHF, tiene que ser adaptado a nivel nacional. Y por eso estoy tan emocionada con esta ejecución y aplicación, porque es importante para todos los países que evalúen dónde estas funciones de salud pública pueden ser aplicadas en su país en concreto. Además, es necesario un programa de estudios que puede ser orientado hacia esas funciones de salud pública necesarias. Después de ser desarrollado este programa de estudios y puede ser ejecutado. Esta hoja de ruta es un llamamiento a la acción para los países para reforzar la educación y formación del personal de salud pública y necesita sustentar la educación, pero también es necesario que se tenga conocimiento de las normas y después llega el momento, después de formar a las personas, del empleo. Quiero responder a la pregunta sobre la operacionalización de la hoja de ruta y tomando palabras de la estrategia de recursos humanos de Sudáfrica para la salud de 2030 que estamos aplicando, y hay que reconocer a los profesionales de la salud como la personificación de todo sistema de salud. Y una vez que lo conseguimos, pues veremos los recursos y deseos de los requisitos y deseos de la fuerza de trabajo se aplicarán por doquier.
Esta estrategia 2030 habla también de los trabajadores de salud y de la humanidad contra la pandemia, como la COVID-19. Es una ilustración. ¿Cómo operacionalizamos? Bueno, se trata primero de reconocer su importancia. Si no pensamos que es importante, no vamos a poder hacerlo. Y yo creo que es necesario tener en cuenta que lo que queremos en un plazo de 5 años. Y no podemos acabar sin la debida financiación en nuestra región. Y como dijo uno de mis estudiantes, bueno, ya el tiempo del trabajo voluntario se está agotando. Pues sí, tenemos que llegar a acuerdos sobre el tipo de competencias y habilidades que se necesitan y que se integren las políticas que podamos implementar. Y voy a interrumpirme y le devuelvo la palabra. Professor Favia, that was brilliant. I mean, context is Brillante, muchísimas gracias por esta intervención. Es verdad que las competencias, la construcción de competencias no sucede de la noche a la mañana. Es necesario que todo el sistema educativo empiece a ponerse en funcionamiento, que conecte con las instituciones académicas, con el personal, con la gente que está sobre el terreno. Y efectivamente esto es una realidad en el sector de la salud pública. Por otro lado está el problema de qué sucede con esas personas que se capacitan y después no tienen trabajo. Si pudiera añadir una última cosa, es que una estrategia no es estrategia a menos que venga con un presupuesto. No es un plan a menos que tenga presupuesto. Podemos saber qué le preocupa o qué le interesa a la gente cuando vemos el presupuesto que presenta, con lo cual creo que es un punto que desde luego debemos destacar aquí. De todas formas, ha hecho algunos comentarios muy pertinentes. Me voy a centrar en estos, en la capacitación centrada en competencias y, por supuesto, el contexto. Hay que tener empleos a los que integrarse una vez acabada la formación y hay que tener presupuestos también para lograr esa capacitación. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle la palabra ahora a Neil. Neil, ¿estás listo? Sí. Listo. Se me había caído la conexión un segundito, pero creo que ahora ya está. Bueno, estos son los problemas de las reuniones virtuales. En todo caso, es un gran placer estar aquí. Para mí es una combinación de un itinerario muy largo. Y vemos que efectivamente ahora el personal de la salud es una cuestión muy enraizada en todos los países. Quisiera empezar por el Reino Unido. En el Reino Unido llevamos ya muchos años basando la capacitación de los trabajadores en las competencias. Yo mismo, Fatah y otros somos ejemplos de personas que se han sometido a esa capacitación. Son 4 años de capacitación más el máster, aprendiendo las habilidades y aplicándolas en el sector de la salud pública. Estamos aprendiendo por experiencia y esto desde luego ayuda a mejorar tus competencias. Esto es desde luego algo muy especializado en salud pública. Pero por otro lado está el ejercicio de reconocimiento, como han dicho Fatah y Marie. Y es que la salud pública la proporcionan toda una serie de grupos profesionales. No es un realismo exclusivo de un grupo específico de profesionales. No. Por eso es tan necesario identificar cuáles son todo el abanico de competencias y habilidades del personal de la salud para poderlo aplicar. En el Reino Unido es algo que lo que llevamos trabajando desde hace tiempo con las instituciones de salud pública y con las escuelas de salud pública. Ese es el objetivo, que desarrollen un marco de competencias con distintos niveles de competencias. Es un trabajo que poquito a poco se va sacando adelante gracias a ASTA. Veo que está aquí John, que es la Asociación de Escuelas de Salud Pública. Creo que después va a intervenir él también. Pero bueno, esto es algo que estamos sacando adelante en Europa con la colaboración de las entidades de salud pública y con esta estamos estableciendo cuáles son esas competencias que necesitamos. Estamos intentando racionalizar los marcos de competencias del mismo modo que se han racionalizado las funciones de salud pública. Queremos asegurarnos de que
hay conceptos y contenidos que son pertinentes para el contexto y que satisfacen las necesidades de los países específicos. En cuanto a la cuestión de la operacionalización, realmente existe una alianza entre las escuelas de salud pública que trabajan con los institutos nacionales de salud pública. Realmente están tendiéndole la mano a los organismos, a los cuerpos de capacitación profesionales para ver de qué manera se puede llevar a la práctica. Hemos establecido redes, alianzas con homólogos para fortalecer esta capacidad profesional. Pero yo creo que la otra palabra clave es profesionalización. Es muy importante que no solo capacitemos a los profesionales, sino que creemos una estructura que los mantenga, que los sostenga, que les proporcione aprendizaje a lo largo de toda la vida y desarrollo profesional. Cuando disponemos de una estructura profesional en la que se reconoce que hay distintos niveles de competencia, en los que se crea una escalera de progresión profesional en su carrera profesional que les apoye, que apoya al personal para que estén toda la vida capacitándose, esta es la única manera de conseguirlo. Y por otro lado está el liderazgo político. Creo que estamos consiguiendo que los mandatarios se centren por fin en cuestiones de salud pública. Y creo que por eso es tan importante llamar su atención sobre los trabajadores de la salud pública. Y habrá que hablar también de los subgrupos. Katia Nati está aquí representando a determinados grupos de capacitación. Esto es uno de los elementos clave porque tenemos que contribuir no solo para prepararnos para una pandemia o para esta pandemia, sino también para riesgos y amenazas futuras, incluido el cambio climático. Con lo cual, la agenda es muy amplia dentro de estas funciones esenciales de salud pública. Y yo creo que colectivamente, a través de todas estas redes, sí que podemos conseguir que este proyecto llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, en todo caso, a Fata y a Mati por habernos hecho esta presentación, que han demostrado de manera muy profesional que existen profesionales que disponen de las capacidades y competencias necesarias para que esta agenda salga adelante. Muchas gracias, Neil. Claro, después de esto no sé qué añadir ya. Básicamente sí, hay que aplicar las habilidades, las capacidades. Creo que esto es algo que todo el mundo pretende conseguir en el mundo. La salud pública es un asunto que nos concierne a todos. Creo que se ha demostrado el vínculo entre la salud y el bienestar. Vemos que y la riqueza, y creemos que no hay diferencia. Por tanto, hay que ver el elemento clave, la pieza que hace que todo esto encaje, que es el personal sanitario. Así que el desarrollo profesional, desde luego, y a lo largo de toda la vida es clave en esto. Por otro lado está la cuestión de la paridad con las profesiones de salud pública. Tiene que ser atractivo en términos financieros y también sociales para que la gente se sienta atraída por la salud pública. Yo llevo más de 40 años en esto y pues bueno, no me ha dado tiempo a llegar antes. La verdad es que he estado en el sector de la salud, pero hubiera querido llegar antes a la salud pública porque ahí es donde se pueden cambiar las cosas. Y nosotros, como agentes de salud pública, entendemos lo preocupante y lo importante que es centrarnos en esta cuestión. Tenemos que hacer que sea una opción y que sea atractiva también desde el punto de vista económico. Neil, muchísimas gracias por su presentación. Creo que John efectivamente va a hablar un poquito más de la profesionalización. Vamos a pasar ahora a la doctora Laura Magaña. ¿Está aquí? Sí, sí que está. Muchas gracias por presentarme. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio estar con todos ustedes hoy aquí para expresar nuestro apoyo por esta iniciativa tan oportuna. Estoy aquí representando muy orgullosamente a la Red Mundial de la Salud Pública Académica. Somos una alianza de 7 organizaciones regionales que representamos a escuelas y programas de todo el mundo, incluido Latinoamérica, Asia-Pacífico, África, la región europea, América, Australia y el sudeste asiático. Nuestro objetivo es mejorar los estándares académicos de salud pública en todo el mundo para que suba el listón en las instituciones académicas de salud pública en todo el mundo. Por eso entendemos que las alianzas revisten una gran importancia. Entendemos que las dificultades de la salud pública son múltiples y variados y
nunca lo han sido tanto, porque nuestras vidas y nuestros contextos están cada vez más interrelacionados. Tenemos que asegurarnos de que la salud pública sigue estando en la vanguardia de la respuesta a estas dificultades en un futuro. Cada vez hay más pruebas de que si se mejora la salud y se quieren reducir las desigualdades, es necesario disponer de una mano de obra muy fuerte que pueda hacer frente a estas dificultades, o sea, los sistemas de salud. Nosotros pensamos que para mejorar los resultados de salud y de bienestar para todos en todas partes, tenemos que garantizar una disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y cobertura universal de una mano de obra competente y cualificada. Por eso esta hoja de ruta es un plan para que los países se evalúen a sí mismos en las 3 áreas de acción y desarrollen planes de acción para avanzar. De esta manera, a escala mundial, los países van a poder aprender los unos de los otros. Para eso están las alianzas. Y a nivel regional puede haber una colaboración más estrecha para poner en común los recursos y la experiencia. Esta puesta en práctica puede basarse en las pruebas, en formas de pensar innovadoras para reevaluar la educación, la investigación y la práctica de la salud pública. En octubre de 2021, nuestra red publicó un documento que se llamaba Gobernanza Mundial para mejorar la salud humana, animal y planetaria, el papel esencial de las escuelas y los programas de salud pública. En ese documento destacamos el papel fundamental que desempeñan las escuelas y los programas de salud pública en la respuesta a la pandemia en curso. También hablamos de las competencias adicionales que requiere el personal de la salud pública y de las emergencias y los requisitos esenciales para proteger a las comunidades durante las emergencias, además de las características fundamentales para la gobernanza mundial de la salud y la mejora de nuestras respuestas a las futuras pandemias y amenazas para la salud. Por eso nuestro trabajo está totalmente en sintonía con la hoja de ruta que se publica hoy. Pedimos una inversión sustancial en educación, capacitación e investigación y en particular a través de las escuelas y los programas de salud pública en todo el mundo, ya que somos líderes en este ámbito. Para responder específicamente a sus preguntas, quisiera decir en primer lugar que cuando nuestras instituciones académicas tienen que dar un paso adelante en este contexto es para realizar una transformación profunda del sistema. No es solo cambiar esto por aquí, por allá, poner un parche, una tirita aquí y allá. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar de raíz la manera en la que se enseñan nuestras instituciones y en general el entorno de aprendizaje, los contenidos del programa escolar y cómo se aprende. Todos tenemos que estar aprendiendo siempre. No basta con hacer una licenciatura, una maestría, uno es doctor y ya está. No, eso no puede ser. Tenemos que aprender a lo largo de toda la vida. Por eso nuestras instituciones educativas tienen que transformarse para permitir que la gente entre y salga de estas instituciones a lo largo de toda la vida, para aprender a lo largo de toda la vida. Y los empleadores también tienen que dar la oportunidad a todo el personal a capacitarse a lo largo de todas sus carreras. Tenemos que ser, por tanto, estudiantes a lo largo de toda la vida. No basta con formarse una vez y pasar a otra cosa. Tenemos que modificar los entornos de aprendizaje. Con esto quiero decir que hay que aceptar que puede haber microacreditaciones, educación en línea, híbrida, etc. Y de esta manera se puede garantizar el aprendizaje en todas partes. Luego, por supuesto, hablamos del aprendizaje basado en las habilidades. Esto es fundamental para que la mano de obra, para que los trabajadores de la salud siempre estén capacitados. Ojalá dentro de unos años consigamos que estos sean modelos existentes en todo el mundo para realmente transformar el sistema educativo del personal sanitario en todo el mundo. Porque el personal de salud pública son realmente el pilar del fortalecimiento de los sistemas de salud. Por eso, si fomentamos este pilar, estamos realmente apostando por el fortalecimiento de todos los sistemas de salud. Quería decir que nuestro sistema tan complejo y tan interrelacionado, en este mundo tan interrelacionado en el que vivimos, es fundamental una colaboración interprofesional e intersectorial entre nosotros y desde luego entre el mundo académico y los profesionales, para así avanzar en nuestro programa común. Esto, por supuesto, se puede hacer gracias a la aplicación de la hoja de ruta que presentamos hoy aquí. Estamos deseando ver cómo
cómo se concreta este futuro que nos espera. Y estamos listos, estamos aquí para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué sinergias, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos en sintonía, verdad? Porque sin las escuelas, sin las instituciones académicas, ¿dónde estaríamos? En ninguna parte. Y este componente de transformación, efectivamente, tenemos que aprovechar esta oportunidad tan positiva para conseguir que estos cambios sean una realidad. Y tenemos que hacerlo juntos, evidentemente. Tenemos que aprender los unos de los otros. Y además, usted ha hablado de la igualdad, de la equidad, que de nuevo es otro de los elementos clave de la salud, ¿verdad? Si dejamos atrás a aquellos que, bueno, están en la parte de abajo de la curva, que siempre han estado ahí, evidentemente nunca cerraremos esa brecha. Así que tenemos que estar, como decía, muy preocupados por la salud de todos. Y además usted ha mencionado una sola salud, una salud, que es efectivamente el rumbo en el que todos nos hemos lanzado. Y luego aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo quería, bueno, decirle a Jim que no hacía falta que mencionara mi edad, porque yo tengo la sensación de que estoy al principio todavía de mi vida y de mi recorrido profesional. Así que yo voy a seguir aprendiendo toda mi vida. Muchísimas gracias, Laura, por estos comentarios. Voy a dar la palabra ahora a Deo. No sé si está ya con nosotros, no sé si puede intervenir. ¿Está Deo? ¿Me oyen? ¿Me ven? Que está en la sala. Ay, en esa mesa. Sí, claro, venga, Deo, tienes la palabra. Muchas gracias, Duncan. Gracias, Jim, por haber conseguido sacar adelante este seminario. Muchas gracias a los compañeros que nos han hecho la presentación de PowerPoint. Bueno, será el último en una mesa redonda, siempre es complicado porque es muy difícil decir nada nuevo. Yo creo que lo que voy a hacer es mencionar un par de puntos específicos que están relacionados con lo que, bueno, espero que sea la visión general, aunque desde luego es mi opinión. Lo primero que quería decir es que las funciones esenciales de salud pública y en particular en caso de brote epidémico y en concreto lo que vimos durante la COVID no es muy distinto con respecto a lo que hacemos en caso de brote o de otro tipo de brotes. Era simplemente más grande y más repartido por todo el mundo. La gestión de los casos, el control de la infección, la epidemiología, el seguimiento de los casos, la logística necesaria para garantizar que se realizaban las adquisiciones adecuadas, la contratación, la gestión de la salud mental, del bienestar, las comunicaciones de los riesgos, asegurarse de que los servicios centrales de salud seguían funcionando sin que el brote alterara completamente su funcionamiento. Todo eso son, bueno, los pilares principales de una respuesta ante un brote. Un elemento fundamental para eso es el liderazgo y la coordinación de todas estas funciones. Y si falta alguno de ellos, sobre todo la coordinación y el liderazgo, todo se viene abajo. Da igual lo bien preparado que esté uno. Creo que esto es lo que sucedió en algunas de las evaluaciones prepandémicas. No estaban después en sintonía con los resultados. Eso es lo que estamos haciendo ahora en nuestra capacitación en curso. No estamos capacitando a personas para que tengan esas habilidades básicas, aunque por supuesto es importante, son importantes. Pero como decía Laura, es necesario una colaboración y una comprensión multidisciplinaria e interdisciplinaria. Sea diplomacia, relaciones con los responsables de políticas, comunicaciones en general y sobre todo la participación de las comunidades. Todo esto a veces se le llaman soft skills, son son unas capacidades que se consideran secundarias, pero muchas veces son mucho más útiles que las capacidades técnicas. Lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es que el personal de la salud
tiene la posibilidad, tiene la capacidad de adaptarse y a menudo dedicarse a otros fines, y yo creo que ese es cómo tiene que ser el futuro personal. Tienen que, bueno, tener unas capacidades básicas, pero cuando hay un brote grande o cuando el sistema sufre una presión, tiene que poder readaptarse. Como sabemos, en todo el mundo las operaciones que no eran estrictamente necesarias, las cirugías que no eran estrictamente necesarias, pues se pospusieron, y toda esa gente acaba haciendo pues seguimiento de casos u otras funciones en el marco de la pandemia. Y yo creo que esto es muy importante cuando hablamos de los enfoques para la mano de obra. Luego vemos que algunos países le prestaron más atención que otros a su personal de salud. Algunos países simplemente les decían, venga, pues trabaja más, los turnos más largos, más turnos, haz esto aunque no sepas hacerlo. Eso hace que, bueno, la gente se desmotive. Y sabemos que esto ha sido una de las tendencias en esta pandemia. Y esto suele ser una habilidad de liderazgo de los principales mandatarios, sí, pero también de los gestores. Su responsabilidad es asegurarse de que esto no sucede. En algunos les daban incentivos monetarios, en otras, bueno, se utilizó simplemente una buena comunicación y el reconocimiento con palabras, mientras que en otros casos simplemente se dio por sentado que ese era su trabajo, lo cual evidentemente fue un grave problema y se ha hablado mucho al respecto. En cuanto a cómo llevar a la práctica esta hoja de ruta, yo creo que uno de los elementos clave, una de las cosas clave que tienen que suceder cuanto antes es documentar lo que acaba de suceder. Tenemos que identificar los problemas, cuáles son las medidas que se han tomado después, y si los países no lo hacen, si no asumen cuáles fueron las deficiencias de manera totalmente objetiva, pues bueno, las cosas fueron así. Creo que si no se hace, es muy difícil solucionar los problemas. Claro, si uno no sabe cuáles son los problemas, es muy difícil solucionarlos, ¿verdad? Entonces yo creo que los organismos internacionales o incluso nacionales tendrían que presionar para que esto se hiciera. Y es que esta hoja de ruta es una solución y, bueno, damos por sentado que todo el mundo esté de acuerdo con cuál es el problema. Por eso yo pienso que documentar el problema hará que se acabe aceptando y que en última instancia pues se adopte una estrategia de aplicación. ¿Dónde vamos a estar dentro de 5 años? Queremos que haya unas normas mínimas de referencia. Sabemos que las poblaciones saludables y los sistemas saludables crean resiliencia también a estreses o a presiones como esta. Claro, si ya empezamos con un sistema que está sufriendo, la población o si el sistema de salud es extremadamente vulnerable. Una vez tengamos esas características de base, queremos que se desarrollen las capacidades de respuesta rápida en los países. Que no haya 20 expertos que haya que traer en avión al país. No, queremos que esas capacidades estén presentes, que sean fuertes en los países. Y tienen que ser más fuertes todavía en los países más vulnerables, en los que probablemente esto suceda con más frecuencia. Esto no significa que no haya un papel que tenga que desempeñar la comunidad internacional, no. Pero la respuesta rápida tiene que basarse en un sistema de alerta rápida y temprana y sólida, con una red que funcione bien. Y tiene que haber gente sobre el terreno que sepa cuál es la respuesta y que pueda ponerla en práctica inmediatamente. Y por último está la capacidad de la mano de obra, una mano de obra que pueda pues cambiar de funciones según se necesite durante la crisis. Sí, además de sistemas que puedan gestionar los picos de trabajo que evidentemente van a surgir durante las crisis. Yo no sé si he dicho algo distinto de lo que ya se ha dicho, pero creo que he utilizado palabras diferentes, eso sí. No, lo has dicho muy bien, dear. Has hablado en general de las funciones esenciales de salud pública, del contexto, que realmente lo es todo, y Merín y Fata lo han mencionado. Han hablado de cómo llevar esto adelante. Claro, para eso hay que ser muy objetivos y saber cuál es el punto de partida. Tú has hablado de documentarlo, de establecer bases de referencia, porque todo esto contribuye a saber dónde estamos y a mejorar la manera de trabajar juntos. También has hablado de las soft skills, de
Y has dicho que a veces son más importantes que las capacidades técnicas. Por supuesto, las capacidades técnicas son básicas, pero la inteligencia emocional es lo que te permite sacarlo adelante. Porque para obtener la salud primero hay que escuchar, para ofrecer salud hay que escuchar primero. Mi propia reflexión en torno al liderazgo, cuando hablábamos de cómo transformar, lo que decía Laura, cómo transformar la educación, cómo aprender de lo que ha sucedido durante la pandemia y en particular cómo se trabaja con los políticos, cómo se consigue, pues bueno, seguir estando en la sala con los políticos cuando te da la sensación de que no te están escuchando. Pero hay que seguir ahí. Y tener razón no es suficiente, puede que haya otros motivos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que nos siguen escuchando ahí? Yo creo que esto es algo nuevo, es una reflexión nueva. Una reflexión nueva sobre cómo enseñamos y de cómo es la formación profesional continua. Me ha gustado mucho cómo lo has explicado y además me parece que está muy bien alineado con lo que han dicho el resto de compañeros. No sé si se va a publicar dentro de poco, sí, las lecciones aprendidas de la pandemia y de nuevo vamos a ver si conseguimos incluir estos elementos de EO. Muchísimas gracias a Flavia, a Nio, a Laura. Muchísimas gracias a Jim. No sé si me ha olvidado, menos mal que no se me ha olvidado, porque sin Jim no estaríamos aquí. Además, para que haya tanta gente de tanto calibre en esta mesa redonda, tiene que haber alguien que lo organice, así que muchísimas gracias. Yo creo que cuando algo es realmente importante de salud pública y te dicen que no, pues haces otra pregunta, pero nunca tiras la toalla, no se tira la toalla. Todas las contribuciones que hemos escuchado sobre las alianzas entre la academia y los profesionales, la diversidad multisectorial, los contextos y la importancia de las inversiones, todo esto es muy importante. Así que antes de devolver la palabra a Jim, yo creo que quisiera decirle que este tema habría que plantearlo en todos los foros en los que participamos. Tiene que estar en todas las agendas en las que contribuyamos. Y yo sé que los compañeros y compañeras que están aquí están comprometidos con esto. Y creo que, bueno, entre todos podemos hacer mucho ruido, porque yo creo que probablemente este sea la clave, lo más importante de todo lo que tenemos que hacer. Jim, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Duncan. Profesor Selby, con todos mis respetos, el comentario que yo había hecho no tenía nada que ver con la edad, era solo respeto. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras de la OMS que han estado trabajando en esta hoja de ruta. Estas alianzas dentro de la OMS, tenemos alianzas con el equipo de emergencias y con las distintas partes interesadas. Vamos respetando muy bien los plazos, eso significa que estamos gestionando muy bien el tiempo, moderando muy bien. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Voy a darle la palabra a los compañeros para esta parte. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Vemos que algunas están respondiendo por texto. Pero John, tienes la palabra. Thank you for the invitation to be here today. Muchas gracias. Gracias, Jim. Gracias por la invitación. Representa la Asociación de Escuelas de Salud Pública en la región europea que respalda plenamente esta iniciativa. Hemos trabajado con la OMS en Europa y hemos publicado recientemente una hoja de ruta de profesionalización que se complementa perfectamente con
trabajo tras este documento que lanzamos hoy. Estamos dispuestos a respaldar a nuestros colegas a nivel de escuelas y universidades, a nivel nacional y a través de las redes de la OMS y también a través del GOARN y otros. Tengo aquí el chat y luego las preguntas a la izquierda, el chat a la derecha. Hay muchas preguntas que han ido escribiéndose, pero bueno, desde luego resulta muy alentador porque a veces uno convoca reuniones como esta y nadie pregunta nada. Eso muestra el nivel de interés de los casi 400 participantes en esta reunión. Bien. En estas preguntas hay algunas preguntas que tratan sobre el carácter multidisciplinario de la salud pública. Es fundamental reconocer esto y celebrar todo ese rango de disciplinas y competencias de las personas que participan en salud pública. Eso también se recalca en el documento principal. Y hay personas que tal vez solo tienen una función de salud pública, pero tal vez pues ya sea en el sistema de información o en el ámbito de la vacunación o en otros. Y también intentamos reconocer las competencias de los profesionales de la salud y también reconocemos que hay toda una serie de competencias dentro de este ámbito de la salud pública en general. Tengo una pregunta de Alemania sobre los asistentes de los médicos, sobre las enfermeras o enfermeros y cómo definimos y reconocemos a todas esas habilidades y competencias que se necesitan en la salud pública. ¿Puedo tal vez invitar a Neil a que responda a esto? En su opinión, ¿qué experiencia tiene en cuanto a que se reconozca el carácter multidisciplinario de la salud pública? Bueno, sí que puedo señalar algo respecto a la experiencia de la salud pública multidisciplinaria del Reino Unido. En el Reino Unido, eso forma parte de la Facultad Real de Médicos, de Medicina, y no solo incluye la salud pública, pero desde hace mucho tiempo se han reconocido las competencias de los enfermeros, médicos, economistas, especialistas en medio ambiente. Todos contribuyen con todas sus competencias. Todo el gran rango de profesiones puede contribuir. Hay un curso de formación en Reino Unido y es el mismo, independientemente de donde venga uno, del contexto de sus estudios, y hemos ampliado las competencias y eso da fe de la importancia que tiene para nosotros todo este ámbito amplio de conocimientos. Siempre ha habido numerosos grupos profesionales distintos que ejercen las distintas funciones de salud pública y lo importante, como se deduce de algunos comentarios, es el equipo. Los individuos a nivel colectivo pueden realmente brillar en el ejercicio de la salud pública, sus funciones de salud pública. Desarrollamos también formaciones, pero no proporcionamos formación excesivamente específica para un grupo selecto, sino que proporcionamos formación en equipo y así el equipo en su conjunto puede proporcionar una buena función para la salud pública. Eso es lo que hacemos y eso es lo que hemos hecho también en la respuesta a la COVID-19. ¿Puedo añadir algo, por favor? Tengo unas preguntas en el chat sobre esto. Estoy de acuerdo con lo dicho por Neil. Esperamos
que cuando trabajamos de manera intersectorial en equipos o con las políticas nacionales de salud, pero nunca pensamos que para hacer eso tenemos que empezar ya en la educación. O sea, a partir de la educación tenemos que empezar con esta transformación de la educación. Tenemos que educar y formar a las personas de manera interprofesional para que trabajen a caballo entre distintas funciones. Es necesario ver cómo garantizamos que al menos todos los profesionales de la salud tengan ámbitos en común. Y yo creo que ahí tenemos pues un ejemplo perfecto de cómo podemos unir todas esas áreas de conocimiento. Pero luego, ¿cómo garantizamos que la salud y bienestar, o sea, salud pública y bienestar, entran en los programas de estudios de los arquitectos, de los ingenieros y de los abogados, etcétera? Porque los necesitamos a todos. Hay que ver cómo transformar realmente la asignación de programas de estudios. Hay que pensar mucho más allá de nuestros propios compartimentos. Tenemos que trabajar de consumo para desarrollar un programa de estudios común para distintas profesiones. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y parece que hay un grupo de preguntas sobre la garantía. Se habla de cómo asistimos a los países de bajos y medios ingresos para que establezcan sistemas profesionales. Luego hay una pregunta también, a ver, Atif Benalita, una pregunta sobre cuáles son los mecanismos para garantizar que exista una continuidad de los servicios de atención sanitaria esenciales y cuáles son las normas o estándares para el personal de salud pública y, por ejemplo, con el contexto de la crisis de la COVID. Quisiéramos hacer un comentario también, o a ver quién quiere comentar, cómo podemos asistir a esta hoja de ruta, cómo podemos ayudar a desarrollar unos sistemas profesionales para la salud pública, ahí donde estén, en cualquier parte del mundo. Le voy a dar la palabra a Fatay y a Merin para que nos indiquen ¿qué tienen pensado respecto al futuro? ¿Cómo debe regularse todo esto? ¿Y cómo se garantiza que se tengan estos nuevos criterios? ¿Están ahí todavía? Merin, sí, muchas gracias. No sé si quiere empezar Fatay. Sí, muchísimas gracias, John. Yo creo que algo que se reconoce en la hoja de ruta es que los distintos países están en distintas fases en cuanto a estos ámbitos de acción, o sea que eso tiene que ver con las políticas, programas de formación y contextos nacionales. Tenemos que aprender de los grupos profesionales y el grupo que puede desarrollar, supervisar la formación. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos un programa basado en las competencias y las autoridades de normativa garantizan que existe un nivel de formación para cada persona antes de que alcancen un nivel de liderazgo o antes de que sean consultores, pero luego es necesario hacer algo similar para toda la fuerza de trabajo. Y creo que fue John que mencionó que hay toda una serie de personas que desempeñan estas funciones y puede haber un elemento de las funciones esenciales que desarrollen en concreto algunas personas, pero es un punto, una función clave. ¿Cómo reconocemos esto? O sea, habría que hablar de los liderazgos, liderazgos en materia de salud pública. ¿Cómo se reconoce esto? Y cómo reconocemos también el personal de salud pública en general. Gracias. Gracias, Fatay. Estoy totalmente de acuerdo. Después de lo que se ha mencionado anteriormente, pues una educación basada en competencias, en una formación, pues es esencial, pero hay que reconocer que se tiene que entender cuál es la progresión. Está muy bien formar a personas con las que tienen competencias, pero hay que ver primero qué competencias necesitan en el lugar de trabajo y qué es lo que se puede adquirir con experiencia. La profesionalización es importante y para eso
tenemos que reconocer todas las funciones u ocupaciones para la prestación de servicio, pero la profesionalización permite una mayor confianza. Y eso lo hemos visto durante la pandemia y durante otras crisis sanitarias. Hay mucha desinformación debido a los medios sociales, a las redes sociales, etcétera. Y entonces el público necesita personas en las que confía para escuchar la información a través de ellos y ver lo que resulta razonable y pertinente y lo que ha sido investigado y poder distinguir entre eso y fuentes oficiosas. O sea, tienen que tener unas fuentes de información en las que confían. Y para poder pues luchar a múltiples niveles todas estas batallas. Muchas gracias, Marín. There are a number of links which we'll make sure are posted in the Hay chat. muchos enlaces que vamos a colgar en el chat. The way in which you are encouraged to take part. Y pues les alentamos así a participar en la siguiente fase de esta tarea. Hay cuestiones que no podemos responder de inmediato y son cuestiones que tenemos que tratar de cara al futuro. Si no tienen una respuesta directa ahora, por favor, no duden en participar en el diálogo y publiquen en el sitio web sus comentarios, participen también en la encuesta de la OMS. Y luego las preguntas y comentarios están llegando muy rápidamente. Alguien del equipo de la OMS se habla de la idea de si hay ejemplos basados en países concretos donde podamos recabar buenas prácticas sobre el desarrollo del personal de salud en los temas que hemos tratado hoy. No sé si alguien quiere comentar. Soy Jim, si se me permite. Voy a dar la palabra a Dale rápidamente. Quería intervenir respecto a la pregunta anterior y luego un miembro del equipo responderá a la otra pregunta. Gracias. Bien, quiero reiterar lo que dije anteriormente. Los países que se han enfrentado a la posición de los países no han sido los que disponían de menos capacidades técnicas. No han estado en una situación peor debido a que no tenían capacidad o porque los médicos no eran tan buenos como en otros países. No. De hecho, tampoco tiene que ver con que los países fueran de bajos o medios ingresos, porque muchos de ellos pues han salido adelante muy bien la pandemia en cuanto a la prevención de la transmisión y por lo menos durante largos periodos de tiempo. Y bueno, por supuesto que son necesarias las competencias básicas, habilidades básicas, pero el liderazgo y la coordinación es sumamente necesario. Esa es una de las lecciones que hemos recabado respecto a medidas anteriores de preparación y respuesta a las pandemias. Antes lo que hacíamos es rellenar las casillas y decir sí, tenemos esto y esto y esto, pero luego cuando el evento en realidad se produce, pues nos faltaba la coordinación o la dirección o los directores no estaban coordinados, la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda y bueno, por lo menos respecto al punto de vista de una respuesta a un brote, pues ahí es donde está toda la riqueza de la cuestión. Y luego otra parte sumamente importante es la comunicación y el concepto de epidemiología, que es un ámbito totalmente nuevo. Y eso lo tratan algunas universidades. Es un ámbito nuevo, un nuevo pilar de cara al futuro. Cada pilar tiene que saber lo que hacen los demás pilares, tiene que respetar el trabajo de otros pilares, tiene que haber gente en el medio, tal vez en los ministerios o organismos de este tipo,
que puedan coordinar y adaptar el estilo de liderazgo para hacer que todo funcione de manera rodada. Y en los países que se han visto bajo presión, pues hemos visto que había dos cuestiones fundamentales: liderazgo y coordinación y comunicación en materia de riesgos. Muchas gracias. Leadership is not a soft skill. Sí, parece que en realidad el liderazgo no es una soft skill, no es algo que se pueda enseñar tan fácilmente. Very important element. El liderazgo y la coordinación son elementos fundamentales. Repeating what you say, Y bueno, repito lo que se ha dicho antes. where wealthy countries have covered themselves in glory. No era algo que los países ricos tuvieran dominado y que el resto de países quizá con menos tecnología o menos preparados lo hicieran mucho mejor o mucho peor. No. About where there have been examples. Ha habido una pregunta donde se pedían ejemplos de buenas prácticas. Like to have a go at that? No sé si alguien más del equipo de la OMS quisiera responder a esta pregunta. El doctor Sehal o el doctor Kahum o el otro compañero quizá pueda responder. Son los jefes técnicos, los directores técnicos. Perdón, sí, es que estaba haciendo otra cosa. Si me repiten la pregunta, intento responder. ¿Qué países lo han hecho bien? ¿En qué países hemos visto que tienen buenas prácticas en materia de capacitación? No vamos a decir prácticas óptimas, pero sí buenas prácticas. Todavía estamos en medio de la pandemia, no lo olvidemos. Pero creo que es muy complicado decir quién lo está haciendo bien, porque los costos sociales son muy elevados y ha supuesto una enorme disrupción del sistema, pero en términos de supervisión, no solo de zoonótico y de gestión de la enfermedad, son aquellos que han comprendido que en 2021 ha habido pues bueno, cuestiones totalmente inesperadas. Por ejemplo, donde se ha comprendido que el 80% de las enfermedades del siglo XXI provienen de reservorios animales. En cuanto pase esta fase aguda de COVID, creo que podremos centrarnos en el enfoque una salud, de tal manera que se pueda desarrollar un marco multidisciplinar que pueda gestionar distintas presiones. De todos modos, yo creo que hay muy pocos países o ninguno que se pueda decir que ha tenido excelentes prácticas habida cuenta del coste social que ha tenido. Lamentablemente, casi todos los países han manifestado grandes debilidades en cuanto a las capacidades esenciales de salud médica. Incluso a algunos que parece que lo están haciendo mejor, lamentablemente los datos no apuntan en esta misma dirección. En todo caso, creo que todos tenemos mucho margen de mejora. Flavia, ¿un comentario? Sí, por favor. Bueno, el compañero acaba de decir que ningún país lo ha hecho bien, pero yo creo que en Sudáfrica los avances
han sido, pues bueno, algo de lo que podrían aprender muchos otros países, y no solo por las capacidades técnicas y porque teníamos algunos de los grandes científicos de la región asegurándose de que se entendía lo que estaba sucediendo en cuanto a la pandemia, sino porque también otro elemento que nos ha ayudado mucho ha sido la diversidad en nuestro programa de salud comunitaria. Recordemos, John, que la COVID-19 llegó a Sudáfrica con una cuádruple carga de enfermedad, con lo cual además teníamos una capa más. Evidentemente todos pensábamos que el sistema de salud se vendría abajo, pero no solo conseguimos salir de la COVID-19 asegurándonos de que los servicios esenciales de salud seguían funcionando, sino que además conseguimos gestionar la pandemia. Así que yo sí que quisiera compartir con los compañeros, con los colegas, es que uno de los países de los que sí se pueden aprender es Sudáfrica. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Seguro que tienes toda la razón. El ejemplo de Sudáfrica es muy particular, y sobre todo en el contexto de nuestras conversaciones de hoy, en el que estamos hablando de la construcción de capacidades y de la construcción de la mano de obra. Con esto voy a cerrar las conversaciones, pero si quieren seguir debatiendo, eso esperamos, porque necesitamos a gente que haga suyo este programa y que nos ayude a llevar a la práctica la hoja de ruta. Nosotros estamos aquí para brindarles asistencia. Hay muchas preguntas sobre cuestiones técnicas o culturales, como por ejemplo los aspectos jurídicos, los seguros. Todos estos elementos son sumamente importantes en el desarrollo de la salud pública como profesión. Y desde luego es bastante probable que no haya una respuesta inmediata. Todo tiene que ser adecuado desde el punto de vista cultural para cada país. En todo caso, sepan que yo estaré encantadísimo de trabajar con todos los que quieran avanzar en la aplicación de esta hoja de ruta en todo el mundo. Me parece que por un lado están las competencias que tenemos que desarrollar para, competencias que en principio tienen los profesionales de la salud, el contenido del programa educativo, el currículum, qué es lo que tienen que enseñar los docentes en las escuelas. Y después está la profesionalización, que determina de qué manera se comportan los profesionales y de qué manera se granjean también la confianza de la opinión pública. Esta es la única manera de proteger y defender la salud pública. Si conseguimos que todos estos elementos estén ahí, es bastante probable que el sistema de salud pública sea más sólido para el futuro y es bastante probable que estemos mejor preparados para pandemias futuras. Con esto le voy a devolver la palabra a Jim, que va a cerrar la reunión de hoy. Muchas gracias, John, muchas gracias a los expertos y a todos los participantes por las preguntas, las respuestas. Vemos que el chat está ardiendo. Tenemos aquí a varios compañeros que han estado respondiendo. Lo que vamos a hacer es compilar todas las preguntas para asegurarnos de que la conversación continúa a través de la página web y de la comunidad de prácticas que hemos establecido. Quisiera hacer algunos comentarios finales, algunas ideas finales antes de levantar la sesión de hoy. Hoy es un hito porque estamos lanzando la hoja de ruta. Es el lanzamiento de esta visión para los próximos 5 años. ¿Cómo utilizamos las herramientas para utilizar las bases, las referencias, y fundamentar el diálogo, basarnos para las decisiones, para tomar esas medidas, esas acciones que nos consigan la inversión necesaria? El contexto, la educación basada en competencias, los empleos necesarios.
Claro, y bueno, ya se ha dicho que una estrategia no es una estrategia a menos que tenga un presupuesto, y esto es muy cierto. Nos vamos a enfrentar a dificultades por todo el mundo. La cicatriz económica de esta pandemia y la cicatriz económica derivada de los conflictos y otras emergencias, la cicatriz económica del clima, del aumento de los precios de los alimentos. Esto va por un lado. Por otro lado, a los gobiernos cada vez pues se van a tener que enfrentar a más aumentos en la educación, en la protección social, en los determinantes sociales, que en realidad son francamente importantes en la prevención de enfermedades a lo largo de toda la vida. Así que, colegas, vamos a tener que hacerlo mejor todavía. Tenemos que conseguir la eficacia y la eficiencia máxima en esa inversión que estamos pidiendo. Es lo que decía Flavia. Es la personificación, la encarnación de todo sistema de salud, que son sus trabajadores, la gente que ofrece esos servicios. Las personas que son las que responden a las emergencias. Y al mismo tiempo que esta cicatriz económica, tenemos los debates políticos y diplomáticos sobre la arquitectura futura de la salud pública. Los debates sobre la preparación y la respuesta. Las reuniones de los órganos deliberantes han comenzado hoy. De hecho, el doctor Zake tiene que irse para allí ahora. Hay un debate que va a ser largo y tendido sobre algunos de estos temas. De manera paralela, ahí está el órgano intergubernamental que está hablando de un posible tratado para las pandemias. Yo creo que lo que se extrae de la conversación de hoy es que no tenemos por qué ser tímidos en nuestra opinión crítica del comportamiento y de la respuesta profesional a esta emergencia. Hay que saber de qué manera hemos actuado tras una evaluación objetiva, y esto tiene que formar parte de ese establecimiento de referencias. En todos los países, en todas las jurisdicciones es necesaria una evaluación objetiva de la respuesta. Y esto que a menudo llamamos soft skill es en realidad una de las competencias clave, es fundamental de la diplomacia, la comunicación, la coordinación. Tenemos que intentar asegurarnos de que la ciencia se pueda llevar a la práctica. No sé si lo vieron, recientemente en LinkedIn publicaron un sondeo, una encuesta de cuáles son las principales competencias que tienen más importancia en los puestos de trabajo que se publican, y esa es la principal: liderazgo. La capacidad de revisar datos, información y tomar decisiones. A veces, pues bueno, a pesar de que no disponemos de información perfecta. Y esto es lo que ha hecho la salud pública y sigue haciendo, es esta función de liderazgo. Entonces, ¿cómo construimos esas competencias en un futuro? Quiero dar las gracias a todos los asociados de mi equipo, del equipo de la división de emergencias, de la red de respuestas y alertas, los equipos aquí, los intérpretes, dice muy amablemente, porque todos estos actos no se pueden llevar adelante sin todos estos elementos. Este no es más que el primero, es el lanzamiento, pero vamos a hacer todo lo posible porque todos los asociados sigan implicados, a ver de qué manera nos pueden apoyar. Por favor, utilicen el enlace para hacernos saber que están ahí, que están dispuestos a trabajar con nosotros, y nosotros, la OMS, como anfitriones, les tendremos al tanto. Les deseo a todos un buen día, una buena tarde, una buena noche, y desde luego a todos nuestros expertos, muchísimas gracias, y a los profesionales, Flavia y Marín, nuestros jóvenes profesionales, muchísimas gracias por habernos dado el contexto. Que tengan un buen día y que disfruten. Muchas gracias. Adiós.